Hola, buenos días, muy buenos días en esta mañana. Ya estamos cerrando la semana. Agradecida, me presento, mi nombre es Amparo Walsh y transmito desde el bello estado de Utah. Aquí tratando de acomodarnos para a este cierre de año que ya se aproxima. No he podido estar con ustedes los martes por razones personales, pero aquí estamos presente y hoy vamos a tener vamos a desglosar un versículo que ha estado en mi mente, ¿no? Y así es como Dios pone las cosas en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y cuando hablamos con Él nos confirma lo que tenemos que hacer y cuándo tenemos que hablar y todo. Recordemos que tenemos al Espíritu Santo como un consolador, al que nos lleva a toda verdad, a toda justicia y a juicio. Entonces, hacerle caso al consolador es lo mejor que podemos hacer. Buenos días a ti que te acabas de conectar en esta mañana y extrañándole los martes, pero ya con el favor de Dios, iniciando el año, iniciamos otra vez los martes. Ahorita me es imposible salir, como les digo, por cosas personales, pero aquí estamos y vamos a desglosar el libro de los Efesios, capítulo 3, versículos 7 y 8. Y recordamos que Pablo estaba tratando, cuando escribía esto, él siempre lo hacía para dar de gracia lo que de gracia recibía, ¿no? O sea, un hombre que pues sabemos que fue un hombre que perseguía, ¿no? A los creyentes, así como a ti y a mí, que los perseguía para asesinarlos, ¿no? Para meterlos a la cárcel, pues para todas esas cosas, ¿no? El celoso del evangelio, él pensaba que los cristianos eran unos fanáticos, ¿no? Y que ellos solamente tenían la verdad. Y él se tomó el tiempo de ir a Éfesos, y yo me recuerdo cuando estuve en Turquía y tuve la oportunidad de ir a Éfesos, una ciudad muy interesante, llena de riquezas históricas y donde se siente, ¿no? Porque ahí es donde se escribe, de ahí es donde viene toda esa historia, y es maravilloso el poder ir a esos lugares donde sabes que ahí se formó todo lo que es el cristianismo, todo lo que es la dispensación de la gracia, ¿no? Y me tocó ir a Efesios, a ese puerto tan maravilloso. Todavía existen varias columnas, existen cosas bien increíbles, y en lo que yo caminaba yo iba orando y pidiéndole a Dios que me revelara, ¿no? Algo muy bonito, y pudimos ir a ver donde la madre de Jesús nació, también estuvimos ahí, pues varios lugares que me tocó conocer, y la verdad que quiero volver a ir, quiero volver a recopilar esa historia, ¿no? Porque al principio quieres conocer todo, pero ya cuando vas la segunda vez así como que asimilas más. Y me encantaría ir con un grupo de mujeres para que podamos compartir, ¿no? Y voy a hablar acerca de lo que Pablo hacía en Efesios, ¿no? Él quería hablarle al imperio romano, el imperio más importante que existía en esa década, en el siglo I y II, ¿no? Entonces es algo bien tremendo, pero vamos a orar para poder entrar, y ahí las que vayan entrando poco a poquito se vayan añadiendo, ¿no? Y no se te olvide comparte, es importante compartir la palabra porque es la manera en la cual nosotros podemos ministrar los corazones. Señor, te doy gracias en esta mañana porque sabemos que tu palabra es real. Sabemos que por medio de nuestra historia nosotros aprendemos a conocer tu carácter, aprendemos a conocerte quién eres, y sobre todo, Señor, el poder y la autoridad que nos has delegado por medio de la muerte de cruz. Yo te glorifico, yo te exalto, te reconozco como soberano Dios, Señor, y sobre todas las cosas, Señor,
Yo agradezco que nos hayas dejado un testamento para nosotros conocer esa verdad y podamos ser libres. Que cualquier situación que estemos pasando en este momento, Señor, está en tus manos, porque tú eres el único que tienes la última palabra. En ti hemos confiado, en ti está nuestra esperanza. Sabemos que tú guardas de nosotros porque no eres nuestro proveedor, nuestro sanador. Eres el que levanta nuestra cabeza en momentos de necesidad, Señor. Y te damos honra y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y Pablo escribía a los Efesios, esa ciudad, la ciudad más importante del Imperio Romano, siendo esto un punto clave para el comercio marítimo y terrenal. Me recuerdo que cuando fuimos pudimos ver parte de la biblioteca impresionante que tenía, que era la biblioteca de Celso, el teatro que tenía la capacidad de 25,000 personas. Una ciudad muy interesante que tú te quedas y dices, wow, cómo podían hacer tantas cosas, ¿no? Nosotros creemos que ahora en estos tiempos somos nosotros los que hemos descubierto todas esas cosas, mas sin embargo no es así, ¿no? Y dándole eso que tenía esta ciudad, ¿no? Le detonaba un desarrollo intelectual y cultural. Disculpen a mi perrito que está ahí está haciendo parte, ¿no? Y en esta ciudad también vivía el apóstol Juan y María, la madre de Jesús, no la madre de Dios, la madre de Jesús. Personajes que vivían aquí en el libro de los Efesios. Y si ustedes tienen un día la oportunidad de ir a Grecia y poder ir a ver esos lugares tan históricos, pues sería de bendición, ¿no? Buenos días a los que se conectan. Y Dios nos ha llamado bueno, vamos a leer el versículo. Y disculpen el perrito, pero no voy a pararme para... Dice el 7 y el 8. Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, que son tantas que nadie las puede contar. Eso lo hizo gracias a su gran poder, y a pesar de que no lo merezco, pues yo soy la persona más significante en el pueblo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Cuando entendemos el concepto de nuestras debilidades, ¿no? En el concepto donde reconocemos que somos inmerecedores de la gracia divina que Dios nos ha dado, pero cuando nosotros establecemos esa relación con Dios, empezamos a entender el poder que tenemos, el poder de la gracia, el poder de la misericordia, el poder que Dios nos ha otorgado por medio de su palabra. Y una de las cosas, Dios nos llama, no es por decisión propia, ¿verdad? El otro día estaba ministrando a una personita y le digo, mira, Dios cuando nos dice en su palabra que llevemos sujetos los deseos de la carne, no es que mucha gente dice, no, pues si yo no adultero, no, pues si yo no robo, pues no. Los deseos de la carne muchas veces es el juicio, la condenación, la crítica, ¿me entiendes? La envidia, el egoísmo, la murmuración, son los deseos de la carne. Y cuando nosotros sujetamos los deseos de la carne es cuando nosotros queremos decir algo y aprendemos que no debemos, o sea, sujetamos ese deseo de decir las cosas, ¿me entiendes? Eso es sujetar la carne. Mucha gente lo lleva con pecados más grandes, ¿no? Y no se dan cuenta que los más insignificantes son los que tienen más control. Discúlpeme, pero voy a tener que pararme un segundo.
Ouch, ouch. Outside. Outside. Ay, Señor. Disculpen, les robé unos minutos, pero estos perritos, yo no sé, parece así como que les dije, pónganse de acuerdo para que se peleen. Bueno, entonces seguimos, ¿no? Con esto. El deseo de la carne no es solamente ese tipo de pecado, ¿no? No matarás, como dicen los 10 mandamientos. Es el llevar cautivo todas esas cosas que te provocan decir algo y condenarte a ti mismo. Entonces Pablo aquí nos enseña, ¿no? Cómo nosotros fuimos llamados, no por decisión propia, porque en realidad casi nadie, ¿cómo te podría decir? Vamos a lugares estratégicos, conocemos la palabra, buenos días a los que se conectan, pero no todos tenemos ese deseo ferviente de ministrar la palabra. No, o sea, no sé a qué se debe eso, ¿verdad? Pero es algo que Dios nos ha encomendado, ¿no? De ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces Pablo aquí claramente dice que lo que ha recibido de Dios ha sido un propósito divino. Y nosotros tenemos que entender que tenemos un propósito divino. O sea, a veces nos distinguimos porque no sabemos vestir bien, porque no sabemos poner maquillaje bien, porque no sabemos expresar bien, porque tenemos una buena casa, traemos un buen coche, tenemos un buen trabajo, pero no nos damos cuenta que el propósito divino es lo más importante, porque un día estaremos delante de la presencia de Dios y vamos a dar cuentas. Por eso, por dente Pablo se llamaba un hombre con honra, o sea, se sentía honrado de Dios, ¿no? De saber que Dios le había dado un propósito divino. Y recordemos que Pablo era un hombre que tenía, que estaba bien económicamente, que era un hombre súper inteligente, que conocía las cosas de Dios, ¿verdad? O sea, las cosas de la ley. Por eso es que perseguía a los cristianos, porque conocía las cosas de la ley. No más, sin embargo, cuando él entendió el propósito divino, lo demás le era de bendición. Entonces Pablo por eso les escribía a los efesios, o sea, al imperio romano, diciendo: ustedes son una nación tan grande y tan poderosa, pero no conocen a ese Dios viviente. O sea, las cosas materiales es un extra, ¿me entiendes? Quiero que lo entiendas bien, que dice: busca primero el reino, Dios, justicia. O sea, busca primeramente a Dios, o sea, entiende que es Dios, justicia, reconocer que fuimos redimidos, y todo lo demás nos va a ser añadido, ¿verdad? Y a veces ponemos demasiada importancia en las cosas que se van a quedar aquí en este mundo. Por eso Pablo decía claramente: Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos, aquellos que no son convertidos, aquellos que no tienen una relación con Dios, pero que andan buscando algo que les dé motivo de seguir adelante, ¿verdad? Siempre existe un huequito en nuestro corazón, ¿verdad? Es como un rompecabezas, y hay una pieza que estratégica que nada la puede llenar más que Dios. Entonces Pablo reconoce, y es lo que por eso fue a Efesios, por eso se atrevió, ¿no?, a meterse en un lugar donde pudo haber sido apedreado, pero ya lo conocían porque él era reconocido como el hombre que perseguía a los cristianos. ¿Me entiendes? O sea, cómo fuimos reconocidos nosotros como pecadores, pero a veces se nos olvida, o sea, ya no traemos, o sea, mira, hay una palabra que dice: no traigas a memoria las cosas pasadas, que aquí todas son hechas nuevas. Lo reconozco, pero a veces se nos olvida de dónde nos sacó Dios.
Y Pablo claramente dice, reconoce que Dios ha sido bueno, porque si tú sabes un secreto de una persona y le recuerdas, dice que no fue así. Hoy lo inventa de otra manera o cambia la historia. Nosotros tenemos que ser transparentes delante de Dios y reconocer quiénes somos en Cristo Jesús y la honra de saber que Dios es bueno. Cuando tú tienes la gracia de Dios, implica algo inmerecido, ¿no? Todo lo que se hace proviene del favor y la fuerza que Dios nos da, no de la nuestra. Nosotros solamente ponemos, podríamos decir, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro oído, nuestros ojos, nuestros labios, para poder llevar ese mensaje de gratitud, ese mensaje que es tan importante, es un mensaje de vida o de muerte, y a veces no le tomamos la importancia. No insistimos, o sea, no insistimos de una manera, claro, sin afectarte tú y sin afectar a la persona a la cual tú le quieres hablar del evangelio. Pero tenemos que insistir con nuestro testimonio, porque es la mejor manera de que tú puedes ministrar a una persona. Tú puedes hablar, tú puedes decir, pero tu testimonio habla más que tus palabras. Y Pablo lo comprobó, porque Pablo pudo haber dicho, bueno, sí, fui un perseguidor, sí hice eso, pero ahora ya conocí a Cristo, ahora me quedo con esto y me voy a mi pueblo y ahí me quedo, ahí me establezco, pero ahora con el conocimiento. Pero había tanto agradecimiento en el corazón de Pablo de haber sido perdonado, porque reconoció sus faltas. Entonces él decidió servir a Dios, él decidió buscar, él decidió establecer un reino aquí en la tierra, porque dice la palabra en el Padre Nuestro, dice, o sea, que tú reinas en el cielo como reinas en la tierra, ¿verdad? Entonces, cuando reconocemos ese versículo, entendemos que todo que proviene del favor y de las fuerzas de Dios, no de la nuestra, y que nosotros tenemos que dar, como Pablo, ¿no? Cuando yo estaba leyendo este capítulo, ¿no? O sea, ¿cuál era la misión de Pablo? Porque Pablo se estableció una misión. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es lo que Dios te encomendó a ti? ¿Cuál es, o sea, qué sientes tú que Dios te encomendó? ¿Verdad? Algo que te puedas negar a ti misma o a ti mismo y seas humilde para que des de gracia lo que de gracia has recibido. El evangelio ahorita está muy confundido, como está confundido el mundo, como está confundido todo lo que está pasando ahorita, es tremendo. Yo casi ya no veo las noticias, veo nada más ciertos personas que me gustan como hablan, porque son personas que no van a hablar una mentira, que van a hablar una verdad. No me dejo llegar por por las noticias en la televisión, sino yo busco personas que estudian, que se basan a la palabra, que se basan y que están hablando la verdad, porque es bueno conocer, no, es bueno conocer y saber, y es lo que Pablo le pasó. ¿Me entiendes? Pablo tenía, o sea, fue dirigido por medio de Gamaliel, un teólogo tremendo, reconocido, ¿no? Pero no conocían la verdad. No, hay personas que van a tomar clases, que tienen diplomas de teología, de escatología, de todo lo que iba, ¿no? Y no han comprendido todavía qué bueno ha sido Dios con ellos. Qué bueno ha sido Dios, que les ha dado la capacidad de retener la palabra de Dios para ponerla en práctica, ¿no? Nosotros conocemos la verdad y esa verdad nos tiene que hacer libres, anunciar a los que no conocen a un Salvador. Es nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad tan grande que tenemos nosotros como hijos de Dios, de que la gente venga y reconozca que existe un Dios que perdona nuestras iniquidades, que nos ha puesto aquí, nos ha escogido para que nosotros llevemos las buenas nuevas, ¿verdad? O sea, qué tremendo cuando reconocemos
que Jesús es el único que puede quitar nuestras iniquidades, convirtiéndonos en un instrumento de bendición. O sea, el convertirte en ese instrumento de bendición, en esa persona que se toma el tiempo de ensanchar su territorio para poder decir la palabra. Eso no quiere decir que tienes que dejar tus responsabilidades como esposa, como madre, como hermana, como amiga, como abuela, como empleada. ¿Me entiendes? No quiere decir que tienes que dejar tus responsabilidades, pero Dios es tan sabio que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Me entiendes? No tienes que andar en la calle con un letrero. Digo, hay gente que lo hace porque así fue llamado a hacerlo. Pero nosotros podemos, ¿me entiendes? Nosotros podemos abrir el paso. Fíjate, déjame te digo, gracias Espíritu Santo. Cuando nosotros no nos sentimos con la capacidad de hablarle a una persona, porque a veces nosotros mismos nos maldecimos cuando decimos que yo soy muy ignorante. Esa palabra no debe de entrar en nuestra mente y menos bajar en nuestro corazón, porque si Dios te hizo una nueva criatura, entonces tú no tienes por qué ser ignorante. El único que tienes que hacer es leer las Escrituras y aprender a tener una relación con Dios para que por medio del Espíritu Santo Él te revele lo que Dios te quiere decir. ¿Sí entiendes eso? O sea, y si tú eres una persona que a lo mejor no tienes esa gracia, podríamos decir, de hablar o de decir las cosas, de perdida, habla, abre la puerta con tu testimonio para que la gente te pregunte, oye, ¿por qué? O sea, ¿por qué vives así? Te veo que vives en paz, te veo que estás pasando por tribulaciones y más sin embargo mantienes tu alegría, más sin embargo tu rostro se ve contento. O sea, esa es la manera en que tú puedes aportar al evangelio. Si te piden un favor y si lo puedes hacerlo sin esperar nada a cambio. ¿Me entiendes? O sea, no es de que yo doy y tengo que recibir algo, no es así, porque el que paga es Dios, el que te abre las puertas es Dios. ¿Me entiendes? Es algo bien tremendo porque Pablo entendió ese concepto. Él entendió que si él daba de gracia, Dios le iba a dar más, le iba a abrir más el entendimiento. Y a veces estamos estancados en una situación donde no tenemos ni siquiera la respuesta porque no hemos entendido la magnitud del poder que hay en cada uno de nosotros al haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Cuando nosotros le recibimos, viene un poder sobre nosotros que se llama Espíritu Santo. Entonces, es algo increíble lo que nosotros tenemos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Hay autoridad, podemos decir no y sentirnos bien, podemos decir sí y sentirnos bien. Es algo increíble. Entonces Pablo, cuando se atrevió a hablarle a los efesios, ¿verdad? Porque lo podían ver apedreado, ¿no? O sea, le podrían haber dicho, salte de aquí, o sea, te conocemos quién eres, sabemos de lo que eres capaz. Eres un asesino, eres una persona que ha lastimado familias, que ha causado divisiones, eres una persona que o sea, le podían haber aventado tantas cosas. Mas, sin embargo, Pablo no cesaba de hablar de la palabra. No cesaba de encontrar el momento para él decir algo positivo, para poder él dar una bendición, para poder dar, o sea, algo tan tremendo de que podemos llevar sujeto si alguien te hace un mal. Hijo, es bien tremendo. Si alguien te hace un mal, tú pagarle con un bien. ¿Me entiendes? No poner tus condiciones carnales en medio de eso. O sea, de actuar de una manera en la cual Dios te está diciendo,
Da lo que tienes, da lo que yo te he dado, ¿no? Claro que va a haber situaciones donde tienes que cerrar ciclos, donde tienes que poner límites, cuando estás siendo afectado emocionalmente emocionalmente y espiritualmente. Tienes que poner tus límites. Buenos días, Pastor Nieto. Un abrazo hasta Argentina. Y tienes saludos a toda la familia. Dígale a Gaby que ayer estaba viendo sus páginas y me dio mucho gusto verla. Sin embargo, a veces no hemos entendido que tenemos la fortaleza y el denuedo para decir basta, para decir lo que Dios me ha dado es suficiente para pararme en la brecha y no necesariamente pararme en una plataforma, porque a lo mejor tú no tienes la capacidad, o sea, está en ti el poder, pero a lo mejor tu carácter, tu temperamento no te lo permite, pero sí abrir paso para aquellas personas que necesitan de Dios, que a lo mejor tú no sabes cómo hablarle, pero tu testimonio de agradecimiento puede ser ese poder para abrir puertas a aquellos que vengan a conocer a Cristo Jesús. Es algo tan maravilloso cuando entendemos, ¿no? Que tenemos ese poder, ¿verdad? De saber que ya nadie nos puede acusar y nadie nos puede apuntar, porque ya no vivimos, o sea, ya no somos lo que éramos antes, ahora somos nuevas criaturas. Y luego cuando Pablo habla de él mismo, él se expresa de una manera con humildad, de una manera así como decir, soy el menos indicado para llevar la palabra. Yo a veces que ahora que tuvimos estos cafecitos que fueron de gran bendición, de veras, de gran bendición, porque hubieron personas que abrieron su corazón para recibir a Cristo, ¿me entiendes? O sea, de eso se trata, de personas nuevas que vayan y reciban a Cristo, no de nomás que cada persona, o sea, de que gente nueva quiera y vea, porque han visto tu testimonio, ¿no? Y fueron de gran bendición para mi vida. Esto fue algo, cerramos el mes de octubre con victoria porque varias personas aceptaron a Cristo en su corazón y yo me siento súper satisfecha, ¿no? Y que cuando compartimos ese tesoro, es algo infinito, es algo tan profundo que nunca se agota. Cuando tú le das una palabra de bendición a una persona, escúchame bien, cuando tú bendices a una persona, cuando tú le das algo que al momento en esa persona tiene una necesidad, o cuando Dios te pone en tu corazón, no se agota la bendición. Mira, yo veo personas que han sido sanas de cáncer, que han sido sanas de muchas cosas, ¿no? Esa bendición no se agota porque ya no ha vuelto el cáncer. Si tú tienes alta presión y se te quita, o sea, si Dios te bendice y te sana, no se agota esa sanidad, sigue vigente en tu corazón. Cuando Dios te perdona, no se agota el perdón. El perdón sigue vigente, está ahí presente por dentro. Nosotros tenemos que dar y platicar, mira, Dios me sacó de aquí porque yo estaba haciendo esto, pero ahora soy esto para poder servir a Dios. O sea, no es de que Dios te dice, te lanza una bendición y te dice, Dios te bendiga y Dios te prospere. Y ya se acabó. No, es que tú si te das cuenta y si tú analizas y si tú ves lo que tú tienes en tu hogar, tú eres una persona bendecida. Porque comes, porque desayunas, porque comes, porque cenas, porque tienes ropa que vestir, pero antes lo veíamos como algo normal, ¿verdad? Porque pues nosotros trabajamos y lo pagamos, pero ahora lo vemos como lo que es, una bendición de Dios. O sea, no se puede agotar lo que Dios te ha dado, no se puede agotar.
porque no tiene fecha de caducidad. Las bendiciones no tienen fecha de caducidad. Yo veo la gloria de Dios. Ayer fue algo espectacular aquí en mi casa, tremendo. Veo la gloria de Dios y son cosas tan pequeñas que le digo, Señor, gracias. Y yo en mi manera, a lo mejor torpe de hablar con Él, porque yo le tengo una confianza, le digo, no te mires, Señor. O sea, es algo que a veces no lo entiendo, porque no te mires, Señor, lo que haces. Y me quedo así como, wow. Y eso es lo que Pablo hacía, se arriesgaba a ser apedreado, se arriesgaba a ser azotado, se arriesgaba a todas esas cosas para que las bendiciones que Dios le dio, mira, ay Señor, gracias. Mira, nosotros somos una vasija de bendición. Y si lo digo mal, disculpe, pero somos una vasija llena de bendición. Somos una vasija llena de milagros. Somos una vasija llena de prosperidad, de paz, de fe, de conocimiento. Lo único es que tenemos que aprender a vaciarlo para que Dios nos siga llenando. O sea, yo tengo palabra de bendición porque la palabra de Dios me expresa claramente que tengo poder en mi boca. Y con el mismo poder que bendigo, puedo maldecir. O sea, es algo tan increíble cuando Pablo, yo creo que fue algo bien increíble, ¿no? Cuando Pablo iba, no se sabe si era burro, no se sabe si era caballo, no se sabe, pero él iba a perseguir, iba persiguiendo, afectando, contaminando, o sea, algo tremendo, envenenando, dispersando las cosas del enemigo, matar, robar y destruir. No más, sin embargo, cuando tuvo en ese encuentro con Dios y que Dios le tocó su corazón, ¿no? Y le dijo, ¿qué quieres contra mí, hijo del Dios Altísimo? O sea, reconoció, fueron sus ojos abiertos cuando él reconoció, desde el momento que, en ese momento que él reconoció y que permitió, ¿me entiendes? Que Cristo controlara, o sea, que no controlara, sino que Cristo viniera a su corazón por medio del Espíritu. ¿Me entiendes? Entonces, él estaba, déjame lo trato de explicar de esta manera. Su vasija se llenó de bendición, su vasija se llenó de palabra de vida, su vasija se llenó de todo lo positivo, porque antes estaba llena de maldad, de asesinato, de condenación, de todas esas cosas negativas. Y todo eso salió, o sea, se vació para que todo lo bueno de Dios pudiera entrar. Entonces no tenemos una excusa para no dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. Y lo más maravilloso de todo es que lo que Dios nos ha dado no se agota. Sigue creciendo porque dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Es algo bien tremendo. Es como, por ejemplo, hoy es día 6, el día 5, que fue ayer, se tiene que vaciar para que hoy, en esta mañana que me desperté, o sea, vaciamos eso, para que hoy en esta mañana que yo me levante, mi vasija esté nueva. Porque no se agota, o sea, llena, o sea, no se puede agotar, o sea, sale y llega, sale y llega, sale y llega. Y eso es lo que Dios hace. No nos podemos quedar con algo antiguo, y eso es lo que hace una religión, y eso es lo que hace una secta, que te quedas con lo antiguo y que tú quieres formar a una persona como te formaron a ti y no se puede salir de ahí. Y Dios no es así. Dios te da cosas nuevas cada día. Dios te habla de una manera diferente. Dios te descubre algo nuevo en ti cada día. No es lo mismo todos los días, no es lo mismo, no es lo mismo, es algo nuevo, algo positivo, algo, sí, vienen tribulaciones, pero las tribulaciones vienen para que tú
confirmes tu carácter en las cosas de Dios para que tú uses, como diciéndote Dios, viene una aflicción a tu vida porque a veces son consecuencias de nuestras decisiones, pero Dios te recuerda y te dice, hey, está llena tu vasija, saca lo que tienes, pon esa autoridad, ponlo en práctica, haz lo que tienes que hacer. ¿Me entiendes? Algo bien tremendo porque Pablo, o sea, se valió de valor y dijo, oh, yo tengo todo, no me hace falta nada. Tengo la esencia del Espíritu Santo, tengo la autoridad, tengo la cobertura de Dios. Wow. Es algo bien tremendo cuando entendemos que somos instrumento de bendición. Yo soy un instrumento de bendición. Yo bendigo todos los días mi vida, bendigo mi matrimonio. Soy un instrumento de bendición. Bendigo los que me ultrajan y me persiguen, porque así me dice la palabra. Cada vez que compartimos es un tesoro infinito, es algo tan profundo que nunca cesa. Lo que tienen nunca va a cesar, siempre va a estar fluyendo. Es como un río, ¿no? Dice, somos un río de agua viva. Ahora comprendo tantos versículos de la Biblia. Ahora comprendo. O sea, es increíble porque nosotros al hacer eso somos dadores de paz, de esperanza, de amor, de perdón, o sea, la libertad del pecado, de eso que nos acusa, que nos condena, que nos lleva a un lugar donde nosotros no pertenecemos. Y aparte, fíjate bien, somos dadores de vida. Somos dadores de vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Somos dadores. El hablar la palabra es tremendo, sí. O sea, no tenemos fecha de caducidad o vencimiento, no existe. Con Dios lo tenemos todo, pero ¿cuándo vamos a entender? Yo no ceso. En mi corazón hay mucho, mucho agradecimiento. Veo a mis hijos y wow, digo, veo mi matrimonio y no un matrimonio perfecto, porque no existe un matrimonio perfecto, pero le doy gracias a Dios por él. Veo a mis nietos y veo bendición, o sea, yo veo las personas a las cuales les hemos podido compartir la palabra y veo cómo tienen un cambio en su vida. Y por más pequeño más pequeño que sea, es un cambio que da testimonio de que es Dios. Es algo tan que no tiene, o sea, no es un sacrificio. Es un Dios te bendiga, Él es un buenos días, en Navidad ir con tu vecino y darle unos chocolatitos y decirle, soy tan bendecido por tenerte como vecino, gracias, que Dios te bendiga. O sea, es una cosa tan sencilla. Yo trato cada Navidad de llevarles, les hago galletas o les hago algo, o dulces, o los compro algo, y trato, ¿me entiendes? Este año no lo he hecho de ponerle una notita, pero este año lo voy a hacer, porque lo he sentido en mi corazón, ¿me entiendes? O sea, el hacer esas cositas, el acordarte de alguien, hoy sabes qué, que Dios te pone esa persona, hoy sabes qué, te hablo nada más para saber cómo estás, que ya sabes que estoy aquí, que me puedes llamar cuando tú quieras. O sea, a lo mejor no lo van a llamar, a lo mejor no lo van a hacer, pero va a llegar un día que se van a acordar. ¿Me entiendes? Es algo tremendo cuando podemos reconocer que Pablo reconocía en la última parte, donde dice, ay Señor, dice, esto lo hizo gracias, dice, a su gran poder, y a pesar, dice, de que no lo merezco. Reconoció sus errores. Que nunca se te olvide reconocer, o sea, no que los traigas al presente para sentirte mal, sino reconocer que ya no eres esa persona, que esa cosa fea ya no está en ti.
O sea, dice, a pesar, dice, de que no lo merezco, pues soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, soy la persona más insignificante. Pablo reconoció quién era él, que él era un pecador. Cuando dice no lo merezco, pero sabe que la gracia de Dios lo levanta y le da un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Lo levanta y le da un propósito. Reconocer que somos siervos humildes y que la gracia de Dios se va a manifestar con poder en nuestras vidas. Él siempre, mira, mi lema es este. Bueno, esto es mío, ¿ok? Nada más mío. Que cuando estoy pasando por una situación o cuando X, ¿no? Y alguien me habla por teléfono y esto es lo que yo hago, hasta se lo digo a la gente. Ay, o sea, pongo una sonrisa en mi lado, aunque por dentro quiero llorar, quiero gritar, quiero que todo México se entere, pero pongo esas, y quiero que sepas que lo aprendí en un entrenamiento. En un entrenamiento aprendí que nosotros podemos hacer la diferencia en una persona, ¿verdad? Si tú contestas y dices, hola, ¿cómo estás? Aunque tu situación esté difícil, porque sabes que en ese momento tú no puedes hacer nada. Reconoces que tú dependes de un Dios todopoderoso y que tus fuerzas tus fuerzas físicas o emocionales no son lo suficiente para poder solucionar la situación, pero el poder que está en ti, el poder de Dios, te da la capacidad para permanecer en paz, para permanecer en amor, para permanecer en el fruto del Espíritu y esperar el tiempo de Dios para que Dios te dé la respuesta indicada. Eso sí lo puedes hacer. ¿Entiende usted? No es algo de que tienes que andar en la calle, no es así. Dios es maravilloso. Dios es amor, Dios es tremendo. Dios es todo. Por eso me encanta como Pablo, y hay muchos personajes de la Biblia, ¿verdad? Que hablan acerca del poder y la autoridad que nosotros como creyentes tenemos, pero que a veces en nuestro afán de querer cambiar lo que Dios ya escribió en nuestra vida, porque dice la palabra, ¿no? Salmo 139, que nuestra historia ya está escrita. Es solamente esperar en los tiempos de Dios. Así es que te dejo esta palabra que pudimos desglosar. Vamos a desglosar el próximo jueves lo demás para dar de este capítulo un pedacito, ¿no? Porque el 9 que vamos a desglosar la semana, si lo quieres te lo voy a leer para que veas. También me encargó de dar a conocer a todos el cumplimiento de su plan. Dios, creador del universo, mantuvo ese plan en secreto durante siglos. Los planes de Dios para tu vida ya estaban planeados desde hace siglos. Y Dios lo mantuvo en secreto hasta que tú no decidiste, escúchame por favor, recibir a Cristo en tu corazón. Y ahí fue donde los planes de Dios se manifestaron. Es algo, bueno, me estoy adelantando, pero Señor, te doy gracias en esta mañana porque nos has revelado esos planes tan hermosos, Señor, y nos has confirmado quiénes somos en ti. Y en ti somos más que vencedores. Reconocemos nuestra, a veces, debilidad. Cuando queremos hacer algo, reconocemos que a veces somos frágiles y que a veces tenemos temores porque llegan a nuestras vidas, Señor. Pero también sabemos que los temores no vienen de ti, Señor, y que nos has dado la fuerza y la entereza para salir adelante, y que lo que has depositado en este día, Señor, en nosotros,
tiene un poder tan increíble, Señor, que nos convertimos en dadores de vida. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho en el pasado, por todo lo que estás haciendo en el presente y por todo lo que vas a hacer en el futuro. Las necesidades tú las conoces, no te las puedo enumerar porque a lo mejor son muchas y a lo mejor ni me he dado cuenta de algunas en este momento. No nos hemos dado cuenta de algunas en estos momentos, pero lo que sí sabemos, Señor, es que tú estás con nosotros y que en nuestros caminos no son tus caminos y nuestros pensamientos no son tus pensamientos y que sabemos que podemos venir a tu presencia y en ese momento de aflicción aprender a reconocer esa necesidad para que tú nos enseñes que aquí en nuestro interior existe el Espíritu Santo que Él nos puede llevar a ese lugar estratégico para poder poner en práctica lo que nosotros ya conocemos. Te doy gracias por cada persona aquí presente, Señor, y gracias por este ministerio, la Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración, Señor. Gracias porque has hecho cosas maravillosas y como un día me dijo mi conciencia, y ya saben quién es mi conciencia, no se trata de que ganes multitudes, no se trata de eso, se trata de una persona que verdaderamente reciba y que verdaderamente siga las huellas de Jesús. Porque esa persona va a impactar a alguien y esa puede impactar a 1000 personas y solamente una o dos pueden ser impactadas. Y así es como sucede el crecimiento de la palabra. ¿Me entiendes? O sea, porque las multitudes, a lo mejor sí, en el momento alcanzas a multitudes, pero tú no sabes cuánta gente de esa multitud comprendió lo que Dios quería con ellos. Entonces, te doy gracias, Señor, porque sé que tú tienes en control, ¿verdad? Y si tú eres una persona que no conoces al Dios que yo te presento ahora, un Dios maravilloso, un Dios con el cual yo me puedo gozar, con el cual me puedo platicar, con el cual hay veces que me habla y a veces que le digo, permíteme un segundo, y él sigue siendo, él sigue siendo poderoso, Él sigue siendo maravilloso. Aunque a veces nos tropezamos en el camino, Él no deja, no cesa de llenarnos, no cesa de amarnos, no cesa de comprendernos, no cesa de proveernos, no cesa de bendecirnos. O sea, Él es bueno, Él es maravilloso. Entonces yo te lo presento en esta mañana, ¿no? Lo único que tienes que hacer es permitirle venir a tu corazón. ¿Y cómo hago eso? Pues bien fácil, bien sencillo, ¿verdad? Nomás dile, ¿sabes qué? Te abro mi corazón para que tú reines en él y quiero que tú seas mi salvador, mi proveedor, mi sustentador, el que me levante la cabeza porque ahorita estoy viviendo en un mundo que no me gusta. Entonces, en ese momento, Dios viene a tu corazón. Entonces empieza un cambio interno, ¿verdad? De adentro hacia afuera. Y empieza a leer la palabra de Dios. O sea, empieza a llenarte de su amor y de su gracia. Gracias a todos los que están aquí presentes, a todas las que están aquí presentes. No se les olvide compartir. Les deseo un precioso fin de semana. Y disfruten a su familia. Nosotros nos vamos a reunir el domingo porque el lunes es mi cumpleaños con los hijos y los nietos. Y aquí vamos a tener una comidita. Y estoy súper agradecida con Dios. Wow, increíblemente. Así es que te deseo un buen fin de semana, diviértete, gózate y no se te olvide quién eres en Cristo. Y discúlpeme que hice un paréntesis ahí en el video por los perritos bendecidos. Ok, les amo mi amor y les amo en el amor de Cristo. Nos vemos el próximo jueves.